el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 3 de marzo, día 62 de 365, y hoy nuestro tema es Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, basado en el Salmo 46. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Hoy es un día muy especial porque hemos llegado al final de otro libro de la Biblia. Felicidades por completar Levítico con sus 27 capítulos. Yo sé que no ha sido fácil. Ha sido complicada esta lectura, pero cada página ha sido un recordatorio de la santidad de Dios y de su llamado a vivir consagrados a Él. Yo creo que nunca antes había estudiado Levítico con tanta profundidad, con tanta cercanía, y nunca antes había visto y encontrado tanta maravilla en cada una de las instrucciones que Dios le da a su pueblo. Ahora sí, sigamos adelante con nuestra lectura del día de hoy. Hoy nos toca leer Levítico 27, desde el verso 14 hasta Números, capítulo 1, verso 54. Marcos, capítulo 11, versos del 1 al 25, Salmos 46, versos del 1 al 11, y Proverbios, capítulo 10, verso 23. Poco a poco estoy mejorando, pero agradezco a todos por sus saludos, por sus bendiciones y por estar orando por mí. Eso es lo más importante. Y quiero decirles a todos, si se han atrasado en su lectura, no se rindan. Aún tenemos muchos días más para ponernos al día, para escuchar la palabra de Dios. De repente, no uno, sino dos, o escoges un título que te llame la atención. Pero el asunto es seguir adelante, no dejar ni un día de escuchar la palabra de Dios. Lo más importante no es la velocidad, es la constancia. No importa si no estás al día con nosotros. Lo importante es que tú estás leyendo y que Dios está hablando a tu vida. Eso es lo más importante. Ahora sí, oremos. Señor, gracias, porque en ti encontramos refugio, en ti encontramos fortaleza. Gracias por cada persona que está avanzando en este reto. Gracias por aquellos que han completado Levítico junto conmigo, porque siguen esforzándose en conocer más de ti. Yo te pido una recompensa grande para todos los que día a día buscamos estar más cerca de ti. Danos de tu sabiduría para aplicarla en todas las decisiones de nuestra vida. Te pedimos fe para confiar en que tú estás en medio de cada proceso y que tú nos ayudas a volver al camino. Sigue transformando nuestras vidas, Dios, a través de tu palabra. Que tu palabra sea como ese martillo que vaya quebrantando la piedra de nuestro duro corazón y que nos acerque más a ti. Gracias, Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos juntos Levítico capítulo 27, verso 14. Si alguien dedica una casa al Señor, el sacerdote irá a valorarla. El cálculo del sacerdote será definitivo, ya sea alto o bajo. Si la persona que dedicó la casa quiere volver a comprarla, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote, más de un 20%, entonces la casa volverá a ser suya. Si alguno le dedica al Señor una porción de su propiedad familiar, el valor será determinado de acuerdo a la cantidad de semilla que se necesita para sembrarla. 50 siclos de plata para un campo sembrado con 5 canastas de semilla de cebada. Si se dedica el campo al Señor en el año del jubileo, entonces será aplicable la valoración total. Pero si dedican el campo después del año del jubileo, el sacerdote hará el cálculo del valor del terreno en su proporción con el número de años que falte para el siguiente año de jubileo. Su valor calculado se reduce cada año. Si la persona que dedicó el campo desea volver a comprarlo, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%. Entonces, el campo volverá a ser suyo legalmente. Si no desea volver a comprarlo, el campo se vende a otro y ya no se podrá recuperar. Cuando el campo quede libre en el año del jubileo, este será santo, un campo especialmente apartado para el Señor y llegará a ser propiedad de los sacerdotes. Si alguien le dedica al Señor algún campo que haya comprado,
pero que no es parte de su propiedad familiar, el sacerdote establecerá su valor basado en el número de años que falten hasta el siguiente año de jubileo. Ese mismo día tendrá que dar el valor del campo con un donativo sagrado al Señor. En el año del jubileo, el campo tendrá que ser devuelto al que lo vendió y la persona que lo heredó como una propiedad familiar. Todos los pagos se harán calculados según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. No se te permite dedicarle al Señor el primogénito de los animales, porque la primera cría del ganado, de las ovejas, de las cabras, ya le pertenece al Señor. Sin embargo, podrás volver a comprar el primogénito de un animal ceremonialmente impuro al pagar el valor establecido por el sacerdote, más de un 20%, y si no lo vuelves a comprar, el sacerdote lo venderá por el precio establecido. No obstante, todo lo que se haya apartado especialmente para el Señor, ya sea una persona, un animal o una propiedad, nunca deberá ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. Ninguna persona apartada especialmente para destrucción podrá ser rescatada. Esa persona será ejecutada. La 10ª parte de todos los productos de la tierra, ya sea de grano de los campos o de los frutos de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que le pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más de un 20%. Cuenta 1 de cada 10 animales de tus manadas y rebaños y sepáralo. Es santo para el Señor. No podrás ser exigente entre animales buenos y animales malos, y no podrás sustituir uno por otro. Pero si intercambias un animal por otro, tanto el primer animal como el sustituto serán considerados santos y ya no podrás comprarlos de nuevo. Estos son los mandatos que el Señor le dio por medio de Moisés a los israelitas en el monte Sinaí. Aquí vamos a ver la transición de Levítico a Números, que nos lleva a una enseñanza de lo consagrado a Dios y de la preparación de su pueblo para avanzar rumbo a esa tierra prometida. Entonces, todo lo que es para Dios tiene un valor eterno. Levítico 27 nos deja claro que cualquier cosa que nosotros consagremos a Dios, una casa, un campo, una persona, debe ser tratada con reverencia. Nada que se entrega a Dios es ordinario, sino que se vuelve apartado para su propósito. Muchas veces nos cuesta entregar ciertas áreas de nuestras vidas a Dios porque tememos perder el control, pero cuando confiamos en Él, Dios redime todo y usa lo que nosotros le damos para su gloria. Entonces, no se trata solo de nuestras posesiones, sino de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestro corazón. Números, capítulo 1. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto del Sinaí, el primer día del segundo mes, y de ese año le dijo: regístrense los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia de cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Efraín, hijo de José. Elisama, hijo de Amiud. Manasés, hijo de José. Gamaliel, hijo de Pedasur. Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Dan, Aieser, hijo de Amisadaí. Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Esos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día.
Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto del Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, y como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. Tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob, número 46.500. Simeón, 59.300. Gad, 45.650. Judá, 74.600. Isaacar, 54.400. Zabulón, 57.400. Efraín, hijo de José, 40.500. Manasés, hijo de José, 32.200. Benjamín, 35.400. Dan, 62.700. Aser, 41.500. Neftalí, 53.400. Moisés y Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más, que eran aptos para la guerra, fueron registrados por familias y en total sumaban 603.550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de las israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo el mobiliario y lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea el tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Vemos entonces que en Números 1, Dios no solo los llama, sino que también los prepara para avanzar rumbo a esa tierra prometida. Y Dios nunca nos deja a nosotros avanzar sin dirección, sino que Él establece líderes, Él asigna tribus y les da a todos un propósito. Yo decía, ¿por qué tantos nombres? ¿Por qué tantos numeritos? ¿Por qué tanto detalle en tantas cosas? Y bueno, de repente alguna mujer que va a ser mamá va a animarse a ponerle el nombre de alguna de estas tribus a su hijo, yo no sé, pero tenemos que tener fe de que todos esos nombres aquí están por algo, aunque sean dificilísimos de pronunciar. Dios nunca te llevará a un lugar sin antes equiparte para ir a ese lugar. De eso nosotros tenemos que estar claros. A veces nosotros sentimos que estamos en una etapa de espera, pero lo que parece una demora, Dios siempre lo usa para prepararnos. Y aquí vemos en Números que Dios organizó a Israel en medio del desierto. Y Él también organiza cada detalle de tu vida para que tú avances y lo hagas con propósito. Así que nada en la Biblia está de más. Todo tiene una enseñanza para nuestras vidas y debemos descubrirla. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 11. Verso 1. Mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania y en el monte de los Olivos, y Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran y que vayan a la aldea que está allí, y les dijo: cuando entren verán a un burrito atado que nadie ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los discípulos salieron y encontraron al burrito en la calle atado en la puerta principal. Y mientras lo desataban, algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al burrito? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y se les dio el permiso para llevarlo.
Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima, y él se sentó allí, y muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Y Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente lo rodeaba y gritaba: «Alaben a Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto». Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo, y después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde, y después regresó a Betania con sus 12 discípulos. Este pasaje de la entrada triunfal de Jesús, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9, verso 9, donde muestra que su reino no es un reino de poder terrenal, sino es un reino basado en la humildad y es un reino basado en el servicio. Nosotros a veces queremos que Jesús actúe a nuestra manera, pero Él es un rey soberano. Nuestra fe no debe basarse solo en lo que nosotros esperamos de Él, sino en quién es Él. Él es un rey. No nos confundamos y tratemos de darle órdenes a Dios y nosotros decirle a Dios cómo es que queremos que Él actúe en nuestra vida. No. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Podemos ser la multitud. La multitud gritaba: «Hosana, alaben a Dios, bendiciones al que viene en nombre del Señor», y extendía sus mantos en el camino, reconociendo a Jesús como rey. Sin embargo, días después, muchos de ellos gritaban: «Crucifíquenlo». Esto nos hace reflexionar. ¿Seguimos a Jesús solo cuando nos conviene o cuando entendemos su propósito? Podremos también ser los discípulos. Jesús les dio una instrucción específica: vayan al pueblo, encuentren al burrito, desátenlo y tráiganmelo. Ellos obedecieron sin cuestionar. ¿Cuántas veces Dios nos da una tarea sencilla y nosotros dudamos en obedecer? Y por último, podemos ser el burrito. Tal vez sí, el burrito estaba atado, esperando ser usado, y Jesús le dio un propósito: llevar su gloria a Jerusalén. No era un caballo majestuoso, sino era un burrito común y silvestre, pero Jesús lo eligió para algo grande. Y ¿sabes qué? Dios no busca personas perfectas, Él busca corazones dispuestos. Nosotros, como el burrito, estamos atados antes de que Jesús nos encontrara, pero cuando Él nos llama, nos desata y nos usa para llevar su presencia al mundo. Continuemos con nuestra lectura. Verso 12. Jesús maldice la higuera. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio a cierta distancia que había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: «Que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto». Y los discípulos lo oyeron. Y es que Dios espera que nosotros llevemos mucho fruto. No basta con que nosotros parezcamos espirituales por fuera si nuestro corazón por dentro está vacío. Dios no busca hojas sin fruto. Dios nos llama a crecer, Dios nos llama a madurar y nos llama a reflejar su amor en nuestras acciones. Dios no quiere una religión sin vida, sino quiere una relación vibrante contigo. ¿Qué tipo de fruto estás entregando tú a Dios cada día? Continuamos con nuestra lectura. Verso 15. Jesús despeja el templo. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que cobraban y vendían animales para los sacrificios, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado, y les dijo: «Las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, la que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz.
Y Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan fe en Dios». Marca ese verso. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: «Levántate y échate al mar», y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que ya la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. En este pasaje, Jesús expulsó a los mercaderes de la fe, a los que ven el evangelio como negocio y convierten el templo en su mercado, en vez de ser un lugar de oración. Si tu vida está llena de distracciones, difícilmente podrás escuchar la voz de Dios. Así que, así como Jesús limpió el templo, permítele que limpie tu corazón. ¿Qué cosas el día de hoy están ocupando el lugar que le pertenece a Dios? Me encantó la respuesta de Jesús para sus discípulos. Él les dijo: tengan fe en Dios. Si ustedes miran una montaña y le dicen que se mueva, pero no tienen ninguna duda en el corazón, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Márquenlo allí. Y si creen que ya la han recibido, será suya. ¿Cuánto nos falta orar con esa medida de fe? Una fe que agrada a Dios. Una fe que cree en imposibles. Cuando tú pones tu fe en Dios, Él hace lo imposible posible en tu vida. Así que comienza a orar, pero ora como si ya hubieras recibido eso por lo cual tú venías orando. Y no tengas ninguna duda en tu corazón. No permitas que la duda se siembre ahí en tu corazón. Lo único que puede haber en ti tiene que ser fe. Salmos 46, verso 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esta ciudad y no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos, sus reinos se desmoronan, la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy su Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en todo el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Este salmo es un recordatorio de que Dios sigue siendo Dios por encima de cualquier dificultad en nuestra vida. Y es lo que nos recuerda el Salmo 46 en el verso 1. Márcalo allí, porque este versículo nos da una verdad inquebrantable. Dios no solo nos protege, sino que Él es nuestra fuerza cuando nos sentimos débiles. No importa qué tan grande sea la tormenta que tú estás viviendo el día de hoy. Yo no conozco tu diagnóstico, no sé de tu operación. Solamente tú conoces tu dolor. Pero quiero decirte, Dios está presente. Él está listo para sostenerte, para ayudarte y sobre todo para fortalecerte. Ahora que estás pasando por estos momentos difíciles, Dios está contigo. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. A veces nosotros queremos que Dios quite nuestras dificultades, pero Él nos dice, yo estaré contigo.
en medio de ellas. Hay quienes dicen, pero yo soy una mujer sola, Señor. Yo estoy viendo a mis hijos sola. No tengo a nadie que me ayude. Pero la Biblia dice, yo estaré contigo. Lee nuevamente este verso. Dios dice, Él es nuestro refugio y nuestra fuerza. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Hay quienes constantemente se quejan y dicen, no, lo que pasa es que a mí nadie me ayuda. A mí Dios no me bendice. Dios no está conmigo. Pero este verso dice que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de dificultad. Y eso me recuerda esta linda historia de las huellas. Cuando nosotros nos quejamos y le decimos a Dios, comenzamos el año contigo y veíamos en la playa 4 huellas y éramos nosotros conversando contigo, Dios. Pero en un momento dejamos de ver tus huellas y dijimos, ya no estás con nosotros, ya no respondes a nuestras oraciones, ya no nos escuchas, ya te alejaste de nosotros. Y la historia dice que en ese momento Jesús responde y dice, yo estuve cargándote en tus momentos más difíciles, estuve contigo cuando nadie más estaba contigo. Así que las 2 huellas que tú mirabas en la arena no eran tus huellas, eran las mías, porque cuando tus fuerzas faltaron, yo estuve sosteniéndote. Así que no temamos que estamos solos, confiemos en que estamos con Dios. El verso 2 del Salmo 46 dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan los terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Normalmente yo temo cuando hay un terremoto, cuando siento que algo se mueve, pequeño sismo, ya estoy temiendo, porque son cosas que uno no puede mantener en su control. Uno no puede controlar un sismo, uno no puede controlar alguna catástrofe natural. Pero hoy quiero hablarte de aquellas catástrofes personales que vivimos, cuando sentimos que todo se desmorona, que tenemos grandes problemas financieros, deudas impagables, pérdidas, enfermedades, pero Dios sigue siendo inamovible. Dios sigue siendo nuestra roca segura. La fe no es ignorar la realidad, es ver la realidad y elegir aún así seguir confiando en Dios. Tu mundo puede estar en caos, puede estar tumbándose, pero si tu confianza está en Dios, tú tendrás paz en medio de la tormenta. Tú sabrás que Dios está contigo y eso traerá calma a tu vida, paz de que Dios se está ocupando del asunto. La Biblia dice en los versos 4 y 5 que Dios habita con nosotros y siempre nos trae paz. Un río dice que trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. La presencia de Dios es como ese río de paz. Si Él está en medio de su pueblo, nunca nos dejará ser destruidos. Entonces te pregunto hoy, ¿dónde está tu confianza? Si es en Dios, no importa lo que pase afuera. Tu paz interior, esa paz que solamente Dios nos da, es la que nos hará sentirnos fortalecidos en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Cuando nosotros no sabemos cómo responder, el Espíritu Santo responderá por nosotros. El verso 10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Ese es el punto clave del Salmo. Y es un verso que deberíamos aprendernos de memoria. A veces nuestra ansiedad nos lleva a querer resolverlo todo. Pero Dios nos dice, detente, cálmate, confía en mí. Dios ya ha ganado la batalla que estás peleando. Solo necesitas confiar en Él. Cuando nosotros dejamos de luchar en nuestras fuerzas y aprendemos a descansar en Dios, encontramos respiro, encontramos la verdadera victoria. ¿A quién recurres tú cuando estás en problemas? ¿A tu propia capacidad o a ese Dios que todo lo puede? ¿Estás dejando que el miedo gobierne tu corazón o estás confiando que Dios tiene el control de todo? ¿Estás dispuesto y dispuesta a quedarte quieta, mujer, y confiar que Dios peleará por ti? ¿O todavía quieres seguir haciéndolo en tus fuerzas? Cuando nuestra alma está anclada en Dios, ninguna tormenta podrá hundirnos. Proverbios 10:23. Al necio le divierte hacer el mal,
pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Entonces este verso nos dice que la manera en la que usamos nuestro tiempo refleja el tipo de persona que nosotros somos. Mientras que el necio disfruta en hacer lo malo, el sabio encuentra gozo en la sabiduría. El necio se entretiene con el pecado, con hacer lo incorrecto. Para él todo es un juego, es un pasatiempo. No piensa en las consecuencias de sus acciones. Mientras que el sabio se deleita en aprender la sabiduría de Dios. Su gozo no está en la maldad, sino en crecer en obediencia a Dios. Pregunta que nos deberíamos hacer hoy es: ¿en qué nos estamos deleitando? ¿Mi alegría viene de hacer lo correcto o de seguir placeres que no me edifican? Hoy en día hay tantas cosas que pueden distraernos, que pueden alejarnos de Dios, como el entretenimiento sin límites, el contenido que no edifica, relaciones tóxicas. Y es que el pecado se disfraza de diversión, pero su final es de destrucción. Lo que tú alimentes en tu vida, eso crece. Si tú alimentas el pecado, crecerá. Si tú alimentas la sabiduría, también crecerá. Jesús nos enseñó en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. ¿Dónde está el tuyo? Día 62, check. Y antes de cerrar este episodio, quiero tomarme un momento para celebrar a nuestros cumpleañeros de hoy, 3 de marzo. Feliz cumpleaños a Russell, es un peruano en Denver, a Nidia Calero desde Managua, Nicaragua, a Gisela Troyano desde Cali, Colombia, a Pedro Díaz desde Cuenca, Ecuador, y a Dinaris Miranda. No me dijo de dónde, pero hasta donde estés, que llegue una bendición especial. Que este nuevo año de vida esté lleno de bendiciones, de propósito y de paz para ustedes. Que su favor los acompañe y sigan creciendo en el amor de Dios. Les regalo a todos Deuteronomio 31:8, que dice: el Señor mismo marcha delante de ti y estará contigo y no te abandonará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Y también quiero enviar un saludo muy especial para Elías Padilla desde Los Cabos. Gracias por escucharme. A Oliver Torres Ontiveros desde Ciudad de México. A Belén Murrugara Delgado de Lima, Perú, quien me escucha con su mamá en la Biblia en 365 días. A la hermosa pareja de Selene Vázquez y Misael Ponce desde Arandas, Jalisco, México. Que Dios bendiga su unión. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Nos encontramos el día de mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.